que quería también compartir esta tarde con nosotras. Así que, sin más, empezamos. Qué bien. Pues me hace muchísima ilusión, me hizo mucha ilusión ya la invitación, pero me hace mucha ilusión la sesión porque se nos va a hacer cortísima, pero me apetecía mucho trabajar con vosotras estas cosas que por lo menos, no sé si no va a dar tiempo a profundizar en nada mucho. Acércate más si quieres. Pero por lo menos que saquemos estas cosas que os quiero plantear a la luz o que las manoseemos un poco a ver qué pensamos y en qué punto estamos y demás y a ver a dónde nos llevan. Las ideas que yo quería compartir giran en torno al acompañamiento de procesos, que yo llamo acompañamiento de procesos y de esto que decides usar un término y ya lo usas como si lo conociera todo el mundo, pero no, o sí. Bueno, acompañamiento de procesos me refiero al gesto de tutorizar o de acompañar a alguien que está trabajando, desarrollando su investigación y cómo qué ejercicio tiene que hacer el acompañante en todo ese proceso. Y este término y todo este pensamiento mío en torno a esto viene por una frustración o por un desacuerdo con ver el contexto en el que me muevo y cómo funciona ese acompañamiento. Sobre todo porque en escénica se hace una cosa que es horrorosa bajo mi punto de vista, absolutamente subjetivamente hablando. El feedback de después de una pieza, que es como la enfermedad. Por cómo se hace muchas veces, para mí es un horror. Que es que tú haces tu pieza, acabas de hacer la prueba que haces, porque como en todo, tú te planteas una cosa, luego la llevas a cabo, luego esa cosa es otra porque entra en diálogo con los espectadores, con el contexto, bla, 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 y justo cuando acabas de todo eso, que se te mueve toda tu vida, te sientas en una silla y la gente empieza a decirte cosas. Se supone que eso debería ser una retroalimentación, o sea, un momento en el que, después de haber visto lo que ha pasado, nos encontramos y vamos más allá de lo que ha pasado, tratando de encontrarnos, o sea, de potenciar el encuentro que ya ha pasado con la pieza. Pero yo muchas veces lo que veía en estas situaciones, que hace mucho que no veo feedbacks, ya se está perdiendo la moda igual o algo así, como del momento de justo al acabar sentarnos todos. En Madrid no se hace mucho, ¿no? A mí el otro día me escribieron los de Doctor Alonso que si les podía dar feedback de lo que había visto en Barcelona. Me pareció muy curioso que me lo escribiesen en un correo. Ya. O sea, creemos que has estado viendo esta y sí que les contesté. Qué porque guay. Me pareció que si me escribían... Claro, si te lo piden. Yo para mí el conflicto con eso era que lo que veía siempre, y eso que yo nunca he participado en muchos feedbacks de mi trabajo, es como que lo que más domina sobre todo es la dirección. O sea que tú proyectas sobre lo que has visto todos tus deseos, necesidades, intereses, y entonces con muchas estrategias tratas de que la otra persona se dé cuenta de todas tus proyecciones y de cómo debería ser la pieza para que a mí me guste. Entonces, claro, a mí pensando sobre la investigación en artes me parece como lo opuesto absolutamente. O sea, yo lo que imagino siempre de la investigación en artes es una utopía, pero por ahora no he tenido problemas en la tesis ni nada por pensarlo así. Para mí la investigación en artes no existe, en tanto que si justamente lo que estamos buscando es un tipo de investigación diferente al que ya conocíamos y que no encaja con lo que estamos buscando, la investigación en artes no existe y seguiremos buscándola siempre en ese proceso que es en sí misma, ¿no? Porque para mí me cuesta mucho separar la investigación en artes de mi trabajo artístico. Y todo esto pensando en que los modelos que tenemos de investigación, de creación, a mí no me terminan de satisfacer y entiendo mi proceso de trabajo como un proceso de seguir desplegando y buscando cuál es la forma de trabajo, dando por hecho que nunca va a ser, que ojalá no sea nunca una que pueda decir, pues se hace así la investigación en artes. Aunque luego juego mucho con esas cosas, ya luego os cuento del acompañamiento de procesos como los puntos clave de las cosas que nunca van a ser. Bueno, paradme si me lío porque voy haciendo así como un amasijo raro, ¿eh? Entonces eso, ¿qué estaba diciendo? Eso, pensar que la investigación en artes no existe, a mí me da la libertad de pensar que no existe ningún modelo que tenga que respetar para que mi investigación sea válida. También porque si hiciera una investigación siguiendo los pasos que se supone que una investigación debe seguir, acabaría llegando al punto que han llegado muchas, o a lo mejor no de contenido, pero sí de forma y demás, y a mí me parece que nuestro espacio nos da la libertad para que encontremos
otras formas de llegar a las cosas, de mirar las cosas, de acogerlas y demás. Y para mí esto tiene que ver totalmente con el acompañamiento de procesos. En cuanto a que el acompañamiento de procesos que yo proyecto es un acompañamiento que da libertad al proceso para que sea lo que tenga que ser. Muchas veces cuando nos ponemos a trabajar vemos cosas que suponemos que podemos trabajar de una forma o de otra por cosas que ya han hecho otros antes. Y a mí lo que me gusta en eso es como tratar de acoger qué es lo que está pasando de lo que tenemos delante para ver cuál es la forma de trabajo que esa cosa necesita. Haciendo todo el rato el esfuerzo de pensar que no existe esa forma de trabajo. O sea, que no puedo recurrir a una referencia previa para cómo tengo que trabajar. Y a mí esto, como ejemplo claro, me gusta pensarlo con la entrevista. Con que muchas veces para trabajar nosotros utilizamos herramientas de investigación de otras disciplinas, que también está bien, o sea, herramientas metodológicas, pero que creo que si hiciéramos el esfuerzo de verlas a través de la investigación artística, también las cambiaríamos. Pienso, esto es una tontería porque yo lo hago muchas veces también, pero pienso como que para empezar un proyecto a veces hacemos una entrevista o hacemos entrevistas o hacemos un trabajo de campo y para mí es importante despertar la pregunta de cómo hacemos ese trabajo de campo, si desde la perspectiva de un periodista, de un teórico, de una historiadora que recoge toda la información que hay alrededor o desde el trabajo del artista, que no sé cómo es el trabajo de campo de un artista o el trabajo de entrevistas de un artista. Entonces, como mantenerse ahí en ese limbo a mí me parece muy guay para ver cuál es la potencia de la investigación en artes en su futuro y en su presente, porque yo sigo sin saber qué es la investigación en artes. Y en el acompañamiento de procesos yo lo que proyecto todo el rato es que sea eso, ese gesto de acoger para que lo otro que está haciendo esa persona tenga toda la potencia de libertad que esconde. Es todo, ya veréis a partir de ahora, son todo términos como de Coelho, de autoayuda barata y todo, porque todo es maravilla, todo sí y todo no, todo el rato. A mí me gusta mantenerme siempre en eso porque es como... a mí me gusta mucho la cultura popular y la tele y demás y con este mismo gesto de acoger entiendo que sí, que hay algo ahí, que entiendo que en la autoayuda también hay algo que podemos... Iba a decir un horror que iba como algo que nos haga producir más cosas o tal, no, o el infierno, otra cosa, no sé qué sería. Entonces eso, en la sesión quería proponeros estos términos del acompañamiento de procesos, contaros cómo entiendo yo algunos gestos del acompañamiento de procesos que son un poco diferentes a lo que habitualmente es el espacio de retroalimentación o de feedback, y luego proponeros un ejercicillo así muy breve porque no va a dar tiempo a mucho. Y quería también preguntaros si dentro del máster hacéis un acompañamiento cruzado entre vosotras. Pues supongo que tendréis tutores y tutoras, ¿no? Y luego entre vosotras hacéis acompañamiento, una distribución de tutores o algo así. Dentro del grupo de alumnas, si os acompañáis los procesos, pero de una forma como pactada. Informalmente, ¿no? Claro. Claro. Guay. Bueno, pues... Así en modo de feedback. Sí. Sí que existe una relación de feedback entre nosotras, pautada más, como ha dicho Sofía, entre intereses comunes. Claro. Pero no cruzado, no lo habíamos planteado de esa manera. Ya. Bueno, yo al final tampoco daría tiempo a hacerlo, pero al final os lo propongo por si lo queréis hacer, pues es una distribución de tutorías entre vosotras. Y os cuento ya lo del acompañamiento de procesos y ya avanzamos. El acompañamiento de procesos es como una monja saltando por un jardín. Pues qué cosa más rara será, porque no creo yo que todo funcione así. Entonces, por eso, cuestionémonos el autoayudismo este. Bueno, como os decía antes, para mí de donde vienen todas estas ideas es del confrontarme con un feedback en el que te imponen cómo tiene que ser tu trabajo. Y además en nuestro trabajo, no sé cómo llamarlo. Bueno, sí, en nuestro territorio más contemporáneo se supone que no hay formas de hacer las cosas claras, que tú puedas decir,
esto es mejor así, más que yo que vengo del teatro, por ejemplo, si estás haciendo una obra de teatro textual convencional, hay una forma de hacer eso clara, que está escrita y que es académica y que si no la haces así está mal y no funciona. En nuestro terreno es un poco menos claro, entonces, y lo problemático de todo esto es que aún así en el feedback siempre aparece una forma de esto que estás haciéndolo mal. Entonces, para mí esa confrontación es la que me hace pensar en cómo es ese acompañamiento de procesos. Por lo pronto, el pensar que lo estás haciendo mal es una cosa muy rara, porque no damos por hecho que no lo estoy haciendo mal, porque si no, no lo estaría haciendo, y busquemos a partir de eso algo más, ¿no? Busquemos a partir de eso que desde dónde estoy trabajando, a qué te refieres con estoy haciéndolo mal, qué es lo que está disonando ahí entre el dispositivo y el contenido o demás. Pero bueno, eso, retomo un poco antes. Todo esto viene del confrontamiento con cómo se deben hacer las cosas. Si se supone que yo estoy trabajando en un ámbito en el que no sé cómo hacer las cosas y que además esas cosas van a venir apareciendo y el cómo tengo que hilarlas o montarlas o ponerlas en diálogo con el espectador o lo que sea va a ir apareciendo, ¿cómo puede ser que alguien desde fuera proyecte algo que vea el resultado de lo que yo estoy haciendo cuando no existe eso? Y entonces para eso yo he pensado una serie de cosas que unas guías para el acompañamiento para el acompañante, como unas guías para cuando ves algo, tratar de mantenerte todo el rato en la posición de no juicio ante eso. Aquí viene la autoayuda. Y a mí me gusta entrenarlo, yo soy muy hater consumo mucha cultura popular y la consumo como hater, para ver la tele criticando, para cosas en internet todo el rato rajando. Y tengo mucho conflicto últimamente con eso, me produce mucho placer, pero me lleva a este punto también de proyectar y de estancamiento. Para mí, la potencia de la investigación en artes que os decía antes, en la que no se sabe cómo es nada, para mí su potencia es el movimiento y el cambio frente a lo otro que son los modelos que ya sabemos cómo hacer. Para mí el odio con el que os decía que me confrontaba, para mí implica también un estancamiento en cómo deben ser las cosas y tal. Entonces, estas ideas del acompañamiento no serían solo ideas para el acompañamiento de otro, sino para el acompañamiento propio, para coger nuestro propio trabajo y luego, en general, como espectador, espectadora, ¿no? Como para cómo te enfrentas tú cuando ves algo. Antes de eso, sí. Para mí, el acompañamiento también es muy cercano, formaría parte del mismo espacio de algo que yo utilizo en el trabajo creativo y de investigación, que es el mantenerse en la pregunta, que es una idea que a mí me interesa en cuanto a que durante todo mi trabajo, durante todos mis procesos artísticos, no sé cómo llamarlos, durante todos mis procesos, yo nunca tengo nada claro que quiera transmitir a nadie, algo claro que pueda enunciar en forma afirmativa, pero sí que encuentro muchas preguntas. Y me interesa, cuando llego a algo que se acerca a lo afirmativo, cuestionarlo para generar nuevas preguntas que hagan que la primera pregunta se potencie, se complejice y genere nuevos movimientos. Para mí, todo esto, estas ideas parten de cuando las imágenes toman posición, de Didi Uberman, cuando él habla de todas estas ideas de mantenerse en la pregunta y de tomar posición en vez de tomar partido, de cómo buscar un espacio frágil que no sea impositivo y que no perpetúe nuevamente modelos de representación y de comunicación en los que alguien tiene una verdad que transmite a otros y que los otros asumen y ¿cómo se dice esto? Bueno, y ponen sobre sus entornos. Digo esto porque para mí el acompañamiento de procesos tiene que ver mucho con el mantenerse en la pregunta, con formularnos las preguntas. A lo mejor hay veces que las preguntas no son claras y fáciles de formular, pero como encontrar esas preguntas o el espacio para que suceda esa pregunta y tratar de que esa pregunta no se resuelva nunca, tratar de potenciarla para que se mantenga vibrante en la interrogación, pero que no se resuelva nunca. Y para mí eso es la primera pauta del acompañamiento de procesos. Como acompañante, posicionarte siempre en la pregunta en vez de en la afirmación de lo que acabas de ver, de lo que acaba de suceder. Y esto es la primera, como el primer conflicto de todos de la pregunta, es
cómo elaborar preguntas que no sean capciosas, cómo hacer preguntas de las que no sepas la respuesta, o cómo hacer preguntas que sean realmente preguntas y no sean direcciones ocultas. O sea, cómo no preguntar, por ejemplo, con esto querías decir, o sea, con esto, cómo no hacer preguntas que sean tramposas. Que esto creo que se entiende claramente cuando se la haces a alguien, pero con nosotros también lo hacemos mucho. Como nos hacemos preguntas de las que ya sabemos la respuesta, o intuimos la respuesta, o intuimos cuál queremos que sea la respuesta. Digo nosotras, yo, vamos. Entonces, ¿cómo elaborar preguntas para la otra persona? Os cuento también, para mí el trabajo del acompañamiento de procesos es un trabajo de búsqueda del motor íntimo de la investigación. Que yo llamo motor íntimo a qué es lo que mueve la investigación por debajo de conceptos, contenidos, dispositivos y demás, que esas cosas pueden ir cambiando. Y es una intuición total por mi investigación personal. Yo empecé hace unos años trabajando sobre la cultura popular y la cultura erudita, y el diálogo de esas dos en la academia y los museos y demás. Muy rápido dentro de esa investigación encontré que una forma de materializar ese conflicto era a través de la narración autobiográfica. Pero la narración autobiográfica no me interesaba como dispositivo, o sea, como contenido, por el contenido, sino por el dispositivo. Y eso acabó llevándome a cómo la autobiografía podía ser una escritura histórica y cómo la escritura histórica era un montaje de diferentes cosas, cómo el presente es el espacio donde se monta toda esa historia y las autobiografías de tal, y cómo el presente de las artes escénicas puede proponer unas artes de la relación. Bueno, la cosa es que yo empecé con la cultura popular y hay algo que no sé qué narices es, pero que es lo que está moviendo, que está por debajo de la investigación, que ahora lo veo claramente, que es como la relación, o sea, las artes de la relación, pero que al principio era clarísimamente la cultura popular y la erudita, y luego fue la autobiografía clarísimamente. Pero todo eso está movido por algo que no sé qué es, que supongo que a medida que siga trabajando aparecerá o no, y que va más allá de cuáles fueron los contenidos, cuáles fueron los dispositivos que utilicé, las herramientas y demás. Entonces, para mí el acompañamiento de procesos es el ejercicio de dar espacio para que la otra persona pueda desarrollar pueda dar libertad para que el motor íntimo de su investigación se mueva con libertad. Estoy hablando bastante rápido y pastoso, ¿no? O sea, si preguntar cosas. Y no tanto por preguntar, opinad también, que todo esto es mis cosas. Eso, y también con la idea de mantenerse en la pregunta y con la idea de hacer preguntas que no sean preguntas de las que ya sepa la respuesta, a mí me interesa pensar en... se supone que el feedback es una retroalimentación y, por tanto, como retroalimentación tiene que ser alimentación para las dos partes. Como un proceso de acompañamiento es un proceso de retroalimentación. Está claro que lo es, porque es como, o sea, si yo te acompaño en tu proceso artístico, tu proceso artístico se desarrolla y yo como persona y en mi conocimiento, pero me parece raro eso. Que igual no, o sea, es maravilloso, pero es un poco raro. Si hay una posición de uno que está en diferente estatus del otro, hay algo raro, creo. Bueno, igual podemos verlo como que los gestos que se hacen son diferentes, ¿no? Yo hago cosas con plastilina y tú las haces con papel o algo así, ¿no? Me parece rarísimo eso, ¿eh? Porque al final soy tu coach. Para el acompañamiento piensas que debe ser alguien que haga algo parecido a lo que tú estás haciendo como investigación artística. No creo, ¿no? Yo creo que no. No, lo que me molaría, esto creo que no, y de hecho podría ser cualquiera. Y yo cuando trabajo este ejercicio le propongo a la gente que lo haga con gente de su entorno que no se dedica al arte y que le cuente estas cosas como un juego de... como no hacer preguntas, como hacer preguntas y no saber la respuesta, y que lo haga así, porque me parece que es... A mí lo que me gustaría sería encontrar la forma de que este proceso de acompañamiento no sea un proceso terapéutico solo, o de coaching, o sea, uno es un coach y el otro es un coachee. Sí,
Sí, por ejemplo, a ver, no conozco cómo va a proseguir la conversación, pero también el proceso de acompañamiento, si lo aplicamos a la facultad, al final es una especie de tutoría de personas especializadas, ¿no? ¿No te refieres por eso? Porque tu investigación se centra en la cultura popular y la erudita, ¿no? Todo esto partía de ahí. Entonces, como que todo ese proceso de acompañamiento es diferente si lo llevamos aquí en la propia facultad a si lo traspasamos a alguien no experto en la materia, ¿no? Para mí el acompañamiento no tiene que ver con los contenidos ni con los dispositivos, creo. O sea, como que no hay... podría acompañar tu proceso cualquier persona, creo. Porque no es cuestión de que quien te acompañe sepa más, y justamente eso es lo más... Por eso molaría encontrar cuál es el punto ese de equilibrio entre las dos figuras. Quien te acompaña nunca... da igual que tenga más o menos conocimientos de lo que tú estés haciendo porque no va de eso. Porque eso no puede pasar. Porque en tu proceso tú eres el que más conocimiento tiene de él sin duda alguna. Aunque yo sepa más de justamente lo que, pues eso, de la cultura popular, que es una cosa así, un recorte, yo sé mucho más y te puedo enseñar muchas cosas, pero es que tu investigación no es esa, porque si no estarías haciendo la mía, ¿no? Te respondo así más o menos, La cosa podría ser un poco como que tú sabes perfectamente, bueno, tú eres quien mejor conoce tu investigación, por supuesto, que es lo que acabas de decir, pero ¿cómo estás seguro de que sabes identificarlo ante ti misma? ¿No? Claro, por eso el acompañante, ¿no? Eso, de ahí, eso sería lo que tú llamas el motor íntimo de la investigación, porque está claro que tú eres siempre la que sabes. Sí. Pero aunque sabes, como que no sé cómo utilizar otra palabra que no sea saber, no conoces ese proceso, ese motor íntimo. O no sabes cómo expresarlo, o no sabes cómo... O muchas veces lo limitas también, ¿no? Con el trabajo. Con esto que decíamos de utilizar herramientas de otros lados, o con legitimar el trabajo de mil formas, que ya hablaremos de ello, limitas el motor íntimo. Entonces el acompañante, sin saber tampoco qué es ese motor íntimo, juega a abrir tuercas así para que ese motor no se limite, ¿no? Porque a lo mejor tampoco el trabajo consiste en nombrar cuál es el motor íntimo. Bueno, no sé si es posible eso, ni siquiera. Pero sí que en que tengas el espacio para que no lo limites con cosas. Para mí el ejemplo más claro siempre es con el dispositivo contenido. Con el momento en el que tú estás haciendo una pieza de danza sobre siempre pongo el mismo ejemplo. Estoy haciendo una pieza de danza sobre la libertad y sobre la autonomía, poneos ahí y haced 2 diagonales. La contradicción entre cómo estás trabajando y lo que estás trabajando suele ser una cosa un momento de estos de conflicto en los que se limita el motor íntimo de tu trabajo. Si estás manteniendo modelos de producción y de representación que justamente estás cuestionando desde dentro de la investigación, hay algo que se inmoviliza ahí porque es contradictorio, creo. Si bien es cierto que la persona no tiene que ser experta en el tema en el que uno está trabajando, tiene que tener ciertas habilidades por lo que logro inferir. Como qué habilidades son esas que tiene que tener ese personaje que va a ser el acompañante del proyecto. Claro, por eso esto para mí es la autoayuda. Las habilidades para mí serían la habilidad del no juicio. O sea, de no juzgar lo que tiene delante y acogerlo y después de acogerlo motivarlo, potenciarlo. Por esto es autoayuda así con la contraportada de un libro. Pero para mí esas serían las habilidades, como que la persona que mire, que eso por eso luego quería que hiciéramos un ejercicio sobre la mirada sin juicio. Que la persona que mire sea capaz de mirar sin proyectar sobre lo que está mirando todas sus movidas. Pero eso realmente es imposible. Claro. Entonces el juicio siempre lo vas a tener. Claro. Porque eso es negativo. Para mí no es que sea negativo, para mí es porque des espacio para que la otra persona pueda hacer el trabajo que quiere hacer, ¿no? Sin que tu juicio, o sea, por supuesto tu juicio siempre va a mediar total, pero intentando evitar que tu juicio sea el que condicione el trabajo de la otra persona, ¿no? La investigación. Pues la condición que tenga esa persona es suya. Él decide hasta qué punto condiciona el juicio o cómo quiere utilizar ese juicio. ¿El de quien mira o el de quien recibe? El quien recibe.
Esto es importante con el acompañamiento. Para cada persona le sirve una cosa diferente. Para mí, por ejemplo, de donde viene todo esto, es del momento en el que estás haciendo un trabajo de lo que sea y viene alguien y te da una referencia. Para mí esto al principio de la investigación me bloqueaba infinito porque era como, ¿puedes decirme algo de lo que acabo de hacer y no citarme 3 libros? Pero luego hay gente que sí que necesita eso como acompañado, o sea, que te dice, lo que necesito es que me digas 3 referentes. Entonces creo que es el ejercicio no solo del acompañante, sino del acompañado que pide qué es lo que necesita para su acompañamiento. Dentro de eso, el acompañante para mí sí que podría tener esa habilidad de dar el espacio posible para que la investigación no esté condicionada por el juicio, o sea, por mi juicio. Pero también estamos hablando en términos generales y cambia mucho a lo largo del proceso, ¿no? Depende de en qué momento el juicio del otro o incluso la toma de decisiones por parte del otro te puede ayudar a... No sé, ¿te respondo así más o menos? Yo creo que lo que ella dice es importante porque no es solo ser un buen acompañante del proceso, sino ser un buen acompañado. Claro. O sea que es como que son los dos polos, ¿no? Es decir, ¿no? Que a lo mejor que no es solo... que, claro, debería ser un diálogo. Eso, para mí eso es lo raro, cuando se convierte en una evaluación de tu trabajo. Lo que molaría sería que fuera un diálogo y fuera fuera un encuentro entre quien acompaña y quien es acompañado. Para mí sí que hablo a veces sobre todo con gente de escénicas, cuando trabajo el acompañamiento sí que hablo de la posición del acompañado, porque como una posición rígida y flexible, o sea, en cuanto a que tú no dejas que te invadan tu espacio porque muchas veces el feedback sí es invasivo. Y el feedback invasivo puede ser que te disguste y te vayas a tu casa triste, pero puede ser que te joda realmente a la hora de trabajar, o sea, que te impida cuando tengas que seguir trabajando poder trabajar con libertad. Entonces, como ser rígidos en qué permites y qué no permites. Y he visto a gente que ha parado feedbacks para decir cómo quieren que sea su feedback y después la cosa mejora muchísimo. Por ejemplo, con cosas del tipo, esta parte era más interesante que la otra y la gente decir, no, para un momento, no quiero que me hables en esos términos, prefiero que me hables de qué fue lo que pasó en la entrada o cómo estaba el público de cómodo, cómo lo viviste tú como espectador. Entonces, como acompañada también tener la autonomía para tomar las decisiones de cómo quieres que se acompañe tu proceso. Esto hablábamos un día con Selina, me contabas lo de faltar, ¿no? Lo de que nunca falta nada. No, era lo que había dicho John Miquel en una charla, que eso sí que lo hemos hablado a veces, que siempre los tutores estamos, y además él ponía como la caricatura de la profesora de Historia del Arte, o sea, yo misma, que era que la tutoría consistía en siempre identificar qué es lo que falta en vez de qué es lo que hay. Eso a mí me hizo aprender muchísimo, porque creo que eso es una cosa que no solo tiene que ver con el acompañante, sino con el acompañado. O sea, que muchas veces... O sea, yo he oído todo un poco lo que tú dices, el motor íntimo de la investigación, como saber nosotras mismas qué es lo que sabemos, o sea, reconocer qué es lo que sabemos, porque eso muchas veces también nos falta. Y entonces eso también hace que siempre en el exterior, la postura del exterior sea, léete 3 libros, o muy bien tu investigación, pero todo el rato es lo que le falta a tu investigación, en vez de lo que tiene tu investigación. Eso era lo que decía John Miquel. A mí me parece siempre lo tengo muy presente. También porque creo que tiene que ver con una cosa así ya psicológica, de control y de no aceptar que la gente te defraude. O sea, si tú acoges la investigación de alguien y no te gusta, no pasa nada. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo de los 10 minutos del final. O sea, el final se hacía un poco largo. El final es así y lo siento mucho, hasta luego. O sea, en escénicas pasa siempre y con vídeo también, como los tiempos, la gente sabe cuál es el tiempo de tu pieza. Pues qué raro, ¿no? Porque hazla tú, o sea, o corta, te mando los brutos y lo editas tú. La frase típica es eso, lo de el final se hace un poco largo. Pues a lo mejor no se hace largo, es así, y a lo mejor lo que pasa es que no te gusta, pero puede no gustarte y puedes estar defraudadísimo y haberte aburrido un montón con lo que acabas de ver. No hay problema, ¿no? No lo sé. Yo hago mucho el esfuerzo ahora cuando voy al teatro de ponerme en esa... Es como luchar contra el hater y decir, no, es un tostón insoportable, pero es así. Viendo Lope de Vega y cosas de estas, incluso.
O sea, a mí al principio estaba interpretando que lo que decías también tenía que ver un poco como con las jerarquías, ¿no? O sea, porque también por eso que mencionabais antes de que hay una figura como de experto y otra del ego, ¿no? Pero después, en realidad, es verdad que en estos feedbacks, o sea, también son de tus propios, o sea, son entre compañeros. Claro. Y en el fondo también se adopta como esta posición, ¿no? De, o sea, porque tenemos ya como unos códigos con los que leer las investigaciones o los trabajos de los otros y que vienen dados también por esas figuras expertas, ¿no? Claro. Y como con una serie de preguntas, o sea, por ejemplo, aquí en Bellas Artes ya es común en los trabajos pues que haya referencias de artistas, o sea, como toda una serie de parámetros que validan una investigación, ¿no? Y no hay un TFG en el que no se hable por lo menos de un par de otros artistas que estén haciendo algo en la línea en la que tú estás investigando, ¿no? O sea, como que también son como modos de validación Sí. que ya tenemos incorporados, ¿no? Las citas, las referencias de otros, pero es verdad que, o sea, como que eso a veces, o sea, funciona porque yo creo que sí que es importante darte cuenta que no estás solo en el mundo. Pero para mí deja de funcionar cuando se convierte como en una coraza Claro. con la que esgrimir 2 o 3 argumentos y caer en eso, ¿no? O sea, en todo lo que falta, en todo lo que no... O sea, y que te impide acercarte a lo mejor con eso, con nuevas preguntas a qué es lo que estás haciendo. Sí, como si la investigación tuviera una barrita que se va rellenando cuando cubres todo lo que debe tener la investigación. Pero es que no lo sabemos, ni siquiera yo que la estoy haciendo, ¿no? O sea, y también porque muchas veces la figura del acompañante siempre es como en un estatus superior por esta tradición de que el espectador sabe más de lo que acaba de ver que tú. Porque tú cuando haces la obra se separa de ti y tiene la... Es un poco raro eso, ¿no? O sea, como que de repente se da la vuelta a lo que... O sea, del artista todopoderoso que hace que el espectador se calle la boca y trague, pasa a ser al revés totalmente, como el espectador tiene todo el poder y yo me callo y me como lo que me diga. Pues cuestionar todas esas cosas un poco... Pero yo creo que eso también viene por el mercado, o sea, en el momento que tú tienes un acompañante, o sea, el de aquí te va a decir, mira, haz esto, esto y esto, desde una posición, porque sabe en dónde estás dentro de la facultad, sabe el tipo de profesores que hay, sabe todo lo que hay. Y el artista luego está el que quiera vender o la obra de teatro que quiera que vaya gente y todo eso. O sea, está ese acompañante y luego está el acompañante que será tu colega o X, que es el con el que puedes preguntarte otras cosas. El otro está para decirte el mercado que hay, creo yo. Pero ese no es un acompañante, ¿no? Ese es como un comisario o un profesor o algo así, o como un director de tesis o algo así. Sí. Claro, a mí lo que o sea, el acompañante a mí lo ideal, dentro de lo que acabas de decir, como de un contexto que limita cosas, creo que las dos figuras pueden estar en lo mismo, porque dentro de las limitaciones que hay, que pueden ser del contexto en el que estás trabajando y que obligan a poner citas, o del presupuesto que tienes y no puedes utilizar toda la madera que querías y tienes que utilizar, como que todas esas limitaciones, acogerlas dentro del proceso y asumiendo todas esas limitaciones, darle la libertad a la investigación igual, ¿no? Buscar qué libertad puedes tener dentro de... que a lo mejor tu libertad es hacer una cosa para mañana. Claro, claro. Sí, suena súper bonito, Claro, ¿sabes? claro. Ojalá. Claro. Sí, no, sí, son todo utopías, pero mantenernos ahí. Para mí es la misma utopía que mantenerse en la pregunta. Además, yo viniendo de escénicas es bastante, o sea, lo identifico con una cosa muy de escénicas, de salir y contarle a la gente cómo tiene que hacer su vida para cambiar el mundo, o el horror. Entonces, el mantenerse en la pregunta es una utopía porque al final lo que está pasando es que salgo yo ahí a decir una movida, aunque sea una pregunta, pero es una movida que es la mía y que vosotros estáis a oscuras, callados, escuchando lo que yo digo. Es todo utopía, pero dentro de eso podemos hacer vibrar las cosas, creo, dentro de los límites que haygamos. Luego, otra de las pautas del acompañamiento sería no dirigir el trabajo del otro ni corregirlo, que es de lo que estábamos hablando. Evitando mi tendencia a proyectar qué es lo que quiero ver, qué es lo que quiero que hagas para mí. Pero que esto, o sea, lo guay de esto es como que hay una primera lectura de cosas evidentes, de los 10 minutos se me hacían tarde, deberías haber cantado más porque esta parte era súper bonita, porque no has vuelto a hacer otra vez lo de los collages, todas estas cosas que es como,
básico, pero luego hay otras mucho más sutiles que son las peligrosas, que son bastante más peligrosas, ¿no? Una pregunta antes de que sigas. Yo, por ejemplo, las cosas que hago, muchas veces no conscientemente, pero a veces sí que conscientemente tengo como un público, o sea, sé como a quién se lo estoy contando o tal. Entonces, en ese caso, ese acompañamiento sí que interesaría que fuese un acompañamiento como que te orientase. Pero vamos, no sé si pasa siempre, yo creo que debe ser bastante frecuente, ¿no? O sea, como que tú estás adoptando un lenguaje o oyéndote por un tema tal, en el que estás como dirigiéndote se lo quieres como contar a alguien, ¿no? No a lo mejor tiene que ser una persona concreta, pero sí a lo mejor un determinado tipo de personas, y en ese caso, eso también me lo has recordado por lo que tú has dicho, ¿no? En ese caso a lo mejor sí que no te importa como recibir consejos, claro, o cosas que en el fondo orienten tu trabajo porque te lo está diciendo alguien que forma parte de quienes tú crees que son tus interlocutores buenos o algo así, no sé cómo explicarlo. Sí, me parece muy guay. De hecho, lo guay de eso sería que esa persona se ocupara de eso, para que tú puedas trabajar con libertad sobre lo que quieres trabajar y luego que en ese momento de traducción o de pensar en quién lo recibe o que haya otra persona desde fuera que te permita, o sea, que se encargue de eso para que tú puedas trabajar, ¿no? Para que tú no tengas que estar pendiente de esa traducción o que trabaje con esa trenza entre los dos momentos, creo. Pero no es esa la labor de uno como creador, ¿no? No es la labor de uno hacer esa traducción de lo que yo estoy, no sé, escupiendo, traducirle al público. No es esa mi labor, o sea, ¿por qué delegarle esa labor a otro? No hace falta delegársela, si no necesitas el acompañamiento. Con dejarle al otro la labor de hacer esa traducción. No de hacer la traducción, de que se ocupe de mantener la alerta sobre esas cosas para luego que tú lo puedas hacer, o sea, seguiría siendo tu trabajo. Pero yo creo, o sea, por lo que contabas, yo lo identifico con ese momento en el que tú estás trabajando algo y piensas en el espectador o piensas en cómo o sea, cómo se va a recibir, cuál es cómo hacer el trasvase a... No, y que en la manera de contarlo tú estás como contándoselo a una persona o a un tipo de personas que tienen un valor para ti, porque son, pues yo que sé, modelos de, pues yo que sé, en mi caso, pues porque te gusta cómo escriben y entonces tú, en el fondo, pues hay partes de su manera de escritura, no sé, yo a lo mejor lo veo desde una perspectiva muy de profesora, porque, o sea, yo por ejemplo he sentido muchísima admiración por muchísimos profesores en mi vida y profesoras. Y entonces yo en el fondo muchas veces sigo pensando, bueno, creo que eso ha marcado también mi biografía y que el hecho de que yo haya conseguido ser profesora pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pero yo todavía sigo teniendo ahí como sí que pienso muchas veces, ¿no? Como se lo estoy escribiendo a tal persona, ¿no? Como si fuese una carta, no tanto el público y ponerlo en relación con el público y a ver qué feedback, sino todo lo contrario, como decir... Bueno, ¿qué me diría? O sea, ¿cómo voy a estar a la altura de las circunstancias de lo que me pediría esta persona, ¿no? O cuando, por ejemplo, cuando Rafa Sánchez Mateos, una cosa de una exposición que había hecho, nos encargaba un montón de textos, ¿no? Pues si es una persona que tú admiras mucho, a mí rápidamente lo que me sale es, voy a estar a la altura de las circunstancias, o sea, como yo admiro tanto a esta persona y va a ser un diálogo justo con ella, ¿qué puedo sacar de mí misma? Que vaya por supuesto a gustarle, pero que también como que eso vaya a sacar de mí misma como algo muy bueno, claro, también, por el hecho de tener ese compromiso con cómo yo valoro a esa persona. Yeah. Claro, yo dentro de la y idea... Y eso en el acompañamiento a lo mejor me parece que podría tener interés. Sí, para mí, o sea, al principio me resuena como una limitación posible, o sea, tener el referente como... Me acordaba ahora de la idea de Sueli Rolnik cuando habla de los referentes, de cómo utilizamos a los autores y autoras para validarnos lo que estamos diciendo nosotras. Ella decía que en vez de eso, que nos olvidemos ya de eso y que empecemos a tratar a Deleuze como un amigo y a todas las autoras a hablar con ellas como quien habla con un amigo. No solo por el hecho de tomarte las cosas sin tanto peso, sino por el cómo se pueden
no solo contaminar, pero sí encontrarse los trabajos. Tú le cuentas a Deleuze en lo que estás trabajando, él te cuenta en lo que está trabajando él, y en ese encuentro sale una cosa que no es la misma que la que utilizaba antes para validar porque estoy diciendo lo mismo, porque ya no diré lo mismo, porque yo le cuento lo que estoy haciendo a él y él a mí y hablamos. Entonces, y con lo que contabas tú me resonaba un poco por ahí, por si ese pensamiento en el otro limita tu trabajo, lo condiciona positivamente o negativamente, como todas estas cosas. Yo pienso que lo condiciona positivamente, siempre. O sea, como que es algo que me hace a mí esforzarme como por dar más, claro. Como si dijésemos, como sentir que como que he recibido mucho y entonces una devolución o algo así, como... Pero luego también está lo que tú decías antes de alguien que no le gusta nada lo que haces, por ejemplo. Claro. Eso es una cosa que pocas veces se hace explícito. Y eso, por ejemplo, podría ser buenísimo para trabajar. En vez de qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que menos te ha gustado, entonces, pero que tú lo veas como algo, como un intento de comprensión de eso, ¿no? Claro. De escucha y de empatía hacia eso. Sí, no por optimizar para que le guste a más gente, sino por analizar lo que pasa. Ya. Sí, no, muchas veces no decimos lo que nos gusta o hacemos una criba, o sea, nos pasamos por el forro todo lo que está haciendo la otra persona. A mí me ha pasado muchas veces, como yo en la primera cosa que hice cantaba. Y cantaba, pero igual que podía haber hecho una tarta en esa cosa, porque no era, o sea, era como... Para hacer esto necesito cantar por narices, pues cantaba. Y después de eso empezaron a llamarme de los sitios para que cantara. Os lo conté ya esto, ¿no? No, es que yo cuando dejaste de cantar, yo siempre pensaba, ¿pero por qué no habrá cantado? O sea que un drama, os lo juro que para mí es... Y sigo arrastrándolo, esto ya hace años. Ay, qué bien, me ha gustado, pero no ha cantado. O sea, era como... Y para mí fue un trauma mucho tiempo porque me llaman de los sitios para actuar y cuando llego, antes de salir a actuar, viene la comisaria y me dice, ¿qué vas a cantar? Nada, no voy a cantar nada porque mi trabajo no es cantar. Y entonces sales a escena con la cosa de... Ya estoy fallando. Una decepción horrible y además lo ves en la cara de la gente, o sea, es un horror. Y esto es una cosa que siempre tengo en mente, o sea, yo siempre tengo mucho miedo de esa mirada externa, de cómo pesa eso, la expectativa del otro en tu trabajo. Claro, o sea, pero sí, es así. Y eso con todo como que, por eso, esto lo decía por lo de coger así, hacer la criba de lo que a ti te sale de las narices. En otro momento usaba una imagen de Rajoy. De repente me llaman de Galicia para actuar en un sitio, llego a Galicia y la directora del centro de arte, con unos amigos suyos riquísimos, Santo Rodríguez hace unas cosas hoy hará unas cosas con unas imágenes de Rajoy deliciosas. No es eso mi trabajo, pero has cogido así y ya está. Y luego lo que haces es que luego, a mí me pasa a veces también, como que de repente mi trabajo es Rajoy y cantar y no lo es, entonces... Como artista, ¿cómo te mantienes en eso? Está guay un acompañante que vaya contigo paseando en eso. Pero, por ejemplo, una cosa, ante lo que tú has dicho, Selina, al final estás acatando como un modelo que, como tienes una aspiración, porque esa persona pues escribe muy bien, esa persona habla muy bien, al final esa persona legitima pues su postura sobre lo que tú haces, o sea, que a ti te hace que haces algo para poder conectar con esa persona, para que esa persona dé su visto bueno sobre algo que... No, porque esa persona puede estar muerta, por ejemplo. O sea, yo no lo digo como algo que sea real. Sí. Esa persona ha sido para mí como... Ahora sí que cuando he dicho lo de Rafa, pues este sí que era un amigo común, que era como que le queríamos devolver, ¿no? Yo me sentía mucho así. Pero a lo que yo me estoy refiriendo cuando tengo como una carta, a veces es una persona que puede estar muerta o algo así. Es simplemente que hay algo de lo que hace, que tiene un cruce con algo de lo que yo hago, que a mí, aunque sé que nunca va a ser, yo no quiero ser como esa persona, no quiero que se entienda así, pero sí que intento pensar, si lo leyese o si lo escuchase, ¿qué diría, no? O cómo, es algo, me parece que hay una palabra para eso, que es la palabra emulación, que es como una competencia, es competitividad, es como Borromini, Bernini o lo que sea, ¿no? Cuando hay una
que es una cosa como muy mal vista, además como políticamente incorrecta, ¿no? Que tú no quieres ser mejor que alguien o que tú no quieres ser... Pero a mí también me gusta como eso políticamente incorrecto, ¿no? O sea, que está claro que Bernini y Borromini se reconocían como rivales y si se encontraban en una esquina se pegaban, ¿no? O sea, porque uno tenía que ser mejor que el otro, ¿no? O yo que sé, Chillida y Oteiza, o estas cosas que hay en la historia. A mí siempre me parece como muy esto, ¿no? O sea, no sé cómo me he ido ahí, pero sí que no tiene que ver con algo que yo piense como que yo tengo un modelo que quiero alcanzar, no. Pero sí que es como un interlocutor, como eso, yo lo pienso como escribir una carta, que tampoco es que tú escribas una carta a una persona para ser como esa persona, pero está claro que tienes interés en escribir esa carta y que tienes, no sé si con lo de la carta se puede entender un poco mejor. Sí, pero entonces ahí hacemos como un proceso de selección de nuestro acompañante, ¿no? Y quizá la elección del acompañante tenga que ser como completamente desinteresada. Para mí no, pero eso ya es decisión, ¿no? O sea, para mí no, porque yo, por ejemplo, porque soy muy celoso de mi tiempo y de con quién comparto mi tiempo. Entonces prefiero que sea alguien con quien me apetece pasar el martes 4 horas. Pero hay gente que es maja y no le importa eso. No, que digo que hay gente que incluso le viene bien a alguien con quien no se lleva muy bien o porque le confronta o cosas así. Claro, porque ese feedback puede producirse precisamente de todo lo contrario, o sea, no claro. de alguien. Claro. Entonces, ¿cómo podría ser eso para que no sea una imposición o una falta, ¿no? Como te falta leer a tal, o ya que estás hablando de esto, no puedes hablar de esto sin haber leído a... Ayer me sorprendió mucho en la conferencia de Didi Uberman en Bellas Artes, en el Círculo de Bellas Artes. La conferencia eran 4 ideas, pero todo eran referencias de... utilizo estos términos que utiliza todo el rato era así la tal. ¿Y qué pasa? No sé, o sea, lo digo, no estoy siendo capcioso, lo digo desde el conflicto total. A lo mejor un ejercicio divertido podría ser coger un tema que está muy ligado a que necesariamente se tienen que usar esas referencias y que sea un poco como el juego de ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. O sea, no usarla, o sea, algo en lo que parece como que no tienes más remedio que usar esas referencias porque tiene que ver con términos que incluso han creado esas personas o esos... pero que se llame eso, como ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, o sea, que no puedas, que pierdes si las usas. Muy guay. Claro, como hablar de psicoanálisis sin citar a nadie. Claro, por ejemplo. Porque, ¿qué pasa eso? O sea, ¿qué pasa? Eso es muy molesto, eso está hasta las narices. Como dices, como estudiante o como artista. Yo como estudiante y como todo, en general, que siempre tengas que citar a alguien para que se te escuche de alguna manera es muy molesto. Pero porque también es cierto que, o sea, ese tipo de citas han llegado a exponer conceptos que todo el mundo puede llegar. O sea, que igual que puedes citar a quien sea, puedes citar a Paqui de abajo. Pero eso ya no lo puedes hacer realmente. Ya. Supongo que eso tiene, o sea, que el espacio de lucha en eso sería la academia, ¿no? Solo. Bueno, la academia y las instituciones. Cuando en realidad es un gran desenmascaramiento, o sea, lo que sería es un poco el rey va desnudo, porque además cada vez tenemos más herramientas para, no habiendo manejado esas fuentes, citarlas. Claro, o sea, claro. Es un poco lo que dices tú. O sea, en el fondo ahora mismo, o sea, es que vamos, tú no tienes por qué leerte nada, porque está todo en un resumen perfecto en miles de sitios, entonces tú puedes hacer como si, de una manera sencillísima, ¿no? La cosa, o sea, es como, o sea, desde dónde planteas y cómo planteas. O sea, yo me acuerdo de una clase de Ángel González en la que él preguntó, o sea, pues había ahí un grupo de estudiantes, ¿no? Era una clase normal, ninguna conferencia ni nada en su clase. Y entonces preguntó, de aquí, ¿quiénes no han leído El Quijote? Entonces, pues algunos entre los que yo me encontraba levantamos la mano.
así, o sea, como, ¿no? O sea, como en falta, porque joder, estar en la universidad y no haber leído el Quijote, o sea, algo fallaba. Y entonces, además de que él, o sea, como que era una persona que te imponía, no por cómo era, pero, o sea, era como una imposición intelectual, ¿no? Y entonces nos miró y dijo, no saben la envidia que me dan. O sea, qué suerte poder leer por primera vez el Quijote. Entonces, o sea, ese verano cayó, ¿sabes? Porque, o sea, no era, ¿sabes? Es que esto me falta, sino... O sea, tengo la oportunidad de algo que me va a pasar por primera vez. Entonces, o sea, joder, nadie te habla de una cita así. Ya. ¿Sabes? Como que, o sea, como que yo creo que a veces, o sea, como que hemos perdido esa relación con lo que, o sea, como esa seducción, como ese deseo, como, no sé. Y eso también nos ha hecho que hayamos perdido mucho gimnasia en saber cómo contar lo que de verdad pensamos sin esas muletas. Porque como nos hemos acostumbrado a usarlas, pues también por dejar de hacer el ejercicio, cada vez resulta más difícil pues hacer presuntamente ese juego, ¿no? Intentar decir qué pienso yo verdaderamente de esto. Y además no solo qué pienso yo verdaderamente de esto, sino a ver ahora cómo lo explico, qué es lo que yo pienso, porque es un poco como los idiomas, cuando tú en la cabeza hablas inglés perfectamente, pero luego ves que las palabras que salen no se parecen a cómo, ¿no? O sea, es un poco como así, ¿no? Porque tú puedes decir, yo creo que sé lo que pienso de esto, pero luego no es tan fácil. Bueno, y también hay algo como, o sea, que nosotras hemos hablado alguna vez, ¿no? Que, o sea, cuando es como la 10ª cita de Foucault, o sea, sabes que si de repente, o sea, también hay otros textos, o sea, como, o sea, ¿qué más textos? Claro. Porque si siempre que te van a dar una referencia o te van a soltar son, o sea, las mismas 5 cosas que todo el mundo maneja y que lleva tanto para un discurso para acá como para allá, también como que te genera cierta desconfianza todo eso. Pero de repente, ¿qué otros textos? O sea, ¿qué otras cosas puedes leer, no? Y O sea, no, que otras cosas citas también, ¿no? Porque Exacto. en tu trabajo, o sea, si estás hablando de los afectos, no sé qué, tienes que citar a una serie de autores, pero tú estás trabajando a eso también porque te pasan una serie de cosas que deberías citar también o no, ¿no? O sea, como ser justo, buscar también qué espacio nos damos a nosotras dentro de eso para que ese trabajo sea para que cada decisión que tomamos en todo sea parte de la investigación. Yo en la tesis a mí me han dado la oportunidad de que lo haga como quiero y es una maravilla. O sea, que también es encontrar quiénes son tus tutores. Digamos, como en la investigación artística, sacando a la academia, yo creo que eso pasa todo el tiempo. O sea, que tú estás empapándote de una cantidad de referentes que al final no es ningún libro. O sea, Claro. o es tu abuela, o es el señor que tatacán, o es leíste una frase en la calle como, va por ahí, o tatacán. Pero claro, cuando ya empiezas a voltear todo esto a una investigación académica, ahí te cambian los papeles, porque lo primero que te dicen es como, bueno, ¿y qué pasa con las citas? Como, Claro. quedas ahí como, Bueno, pero por ejemplo tu investigación era académica, porque tú has hecho la tesis en Sí, la, sí, sí. en la universidad. Sí, pero no sé, igual también habría que pensarse exactamente qué define lo que es académico y no, porque hay que pensar igual que cuando hablamos, no hablamos, o sea, solo de este presente, ¿no? Sino también es como una gran cita sin comillas, ¿no? Entonces, claro, las referencias siempre vienen como desde ese convencionalismo, y a partir de esos códigos que nosotros mismos que ponemos, que estamos en una institución académica y tenemos que desarrollar ciertas herramientas que por ende te dicen que si haces una X investigación debería estar al menos citado cada autor, porque Claro. tienes que referenciar el trabajo que de alguna manera te está motivando a ti y mirar desde este presente hacia adelante. Entonces, sí, pienso que es como constantemente estar leyendo eso, sobre todo creo que es un trabajo de la academia de la investigación. Y que incluso en el trabajo de la tesis doctoral forma parte de la introducción, o sea, de la metodología. Que tú, si puedes explicar ahí lo que vas a hacer después, ya... Más o menos, ¿no? Es que Porque con luego- nuestros trabajos académicos lo que estamos haciendo es poner ladrillos en la construcción de ese edificio en el que están ya esos autores. Que eso me ha hecho pensar lo que dices tú también, ¿no?
O sea, que es que eso es lo académico. O sea, que en realidad todo lo que nosotros hacemos lo que hace es ir construyendo ese edificio. No nos ponemos a construir otro edificio al lado, con otros materiales, sino que, e incluso cuando buscamos otros materiales, si lo intentamos, inevitablemente los estamos domesticando y los estamos metiendo en ese edificio. Porque el ámbito en el que lo colocamos, por ejemplo, si hacemos un texto, ¿no?, donde lo publicamos o lo que sea, pertenece a eso. Sería muy difícil pensar en cómo construir otro edificio al lado, en vez de estar todo el rato poniendo ladrillos en el... Porque nosotras a veces también, cuando pensamos, estamos hartas de los autores, tal. En el fondo es también como por un afán, lo digo como echando piedras contra mi propio tejado, como de yo situarme fuera de eso, pero como para ser más guay. No, ¿sabes? Como no estoy haciéndolo de una manera muy caricaturesca, pero como por el afán de encontrar un material que no haya sido utilizado, porque eso también tiene un valor académico en el fondo. No lo sé hasta qué punto. Yo creo que también tiene muchísimo que ver con la interiorización, o sea, con la que de verdad no son cosas que nosotros tenemos interiorizadas. Porque yo podría tener muy interiorizado a Foucault, quiero decir, lo podría tener, pero tengo muy claro que es una cosa que no pertenece, o sea, que ha venido a mí, no lo he... Y además ha venido, y a mí, en el caso de Foucault, y no lo he, como que no lo he digerido, eso. No lo he comido, lo he saboreado y luego ya, no sé, y entonces ya lo he metido en mí misma. No, lo uso pues como una muleta, claro, como algo externo al cuerpo, no como algo tan metido en el cuerpo, porque entonces darían igual las referencias, o sea, si de verdad las interiorizásemos, pues daría igual que fuese Foucault, por muy citado que fuese, o Didi Uberman o lo que sea, ¿no? Porque sería algo que verdaderamente te habría tocado a ti y te habría... porque lo habrías mezclado con una de esas experiencias que dices tú, Anto, que no aparecen en la bibliografía, ¿no? Pues esto, Didi Uberman mezclado con que hoy he comido tal cosa y estaba delicioso porque lo he cocinado con tal y eso para mí ha sido una experiencia que la puedo ligar a eso. Más bien sería eso, ¿no? Claro, por eso es el conflicto con la investigación artística, ¿no? Porque justamente esas cosas ya se dan así y cuando de repente el concepto de alguien te florece, en cuanto florece empieza a derivar a otros lados y ya no sabes muy... A mí me pasa ahora con la tesis, no sé si hay... O sea, no sé qué trozos me he inventado yo o qué trozos me he inventado a partir de Didi Uberman o qué trozos son de Didi Uberman tal cual. De hecho, me pasa con un concepto de... que yo llevo 4 años hablando de la diferencia entre el atlas y el caleidoscopio. Y llevo 4 años diciendo el caleidoscopio según Aurora Fernández Polanco. No existe eso en internet, ni en los libros. No lo sé si Aurora lo dijo en algún momento. Pero tú se lo has... El caleidoscopio de Aurora. Y no lo encuentro. De hecho, lo he quitado como cita de ella porque no está. Pero porque le he dado tantas vueltas, ha ido a tantos lados... Ya no sé qué parte, o sea, no sé qué tengo que citar dentro de mi idea, ya no sé qué parte tiene, o sea, como qué palabra de todas. Una cosa que hacía Ángel González en algunos textos, Ángel González de García, el que ha citado Lila, es que cuando ya era mayor, o sea, cuando de los últimos que escribió, es que no ponía citas y decía, no me acuerdo quién dijo una vez, sería como lo del caleidoscopio, me lo ha recordado lo del caleidoscopio de Aurora Fernández Polanco, porque ya... Él como que ya escribía, no tenía ningún interés entonces escribía como de memoria, efectivamente, y no le apetecía como ir a buscar la referencia exacta, ¿no? Y entonces ahí ya se producían los cruces, pues creo que he oído decir, o me dijeron, o leí en algún lugar, siempre era todo así, ¿no? Leía en algún lugar, oí contar, tal, que eso también es como una manera de desmitificar, que efectivamente no es de a mí me parece muy bueno porque no hace como que tú parezca que tú no has aprendido nada de otros, que eso en el fondo también es como muy soberbio porque todas aprendemos de todo, ¿no? O sea, que él no decía yo estoy diciendo aquí lo que yo pienso, ¿no? Porque lo que nosotros pensamos, ¿en qué medida es solo lo que nosotros pensamos y no incorpora lo que aprendemos, ¿no? Entonces esa manera también me parece muy bonita como literariamente, ¿no? Como un juego de decir, he oído decir o he leído en algún sitio tal... pero no ponía ¿Y cuando autores. Eso no es voluntario? Eso era voluntario totalmente. ¿Y cuando eso no es voluntario, eso no es bonito?
Sí, pero puede ser como una liberación, decir, bueno, pues lo que en él era claramente un ejercicio de decir, paso de buscar la página, el autor, y no necesito para nada y tal, y encima voy a hacer, era como una cosa provocativa, él lo hacía. Claro. Pero a lo mejor ahí está, que a lo mejor cómo nos podría acompañar en el proceso, pues decir, pues voy a hacer lo que, pues él lo hizo de esta manera, pues yo voy a hacerlo, pues lo voy a tomar como juego, o lo voy a intentar yo por mi cuenta, a ver qué pasa, no sé. Sí, esto es como lo del que para pintar abstracto primero tienes que saber pintar realista, ¿no? Sí. Ya, sí, claro, qué horror. Pensaba ahora que igual en el acompañamiento de las citas un espacio que podrían tener sería como el de la invitación, ¿no? Como si vienes a mi casa y tengo el salón de mi casa entero de terciopelo rojo y tú conoces un bar que está entero de terciopelo rojo y dices, ala, pero tienes que ir a ese bar a verlo, ¿no? Algo así como... O tienes que conocer a mi amigo que te va a caer genial, se llama Deleuze, qué asco. Pero algo así, ¿no? Yo creo que esos juegos son buenísimos, porque si tú, en vez de decir léete a Deleuze, dices, tengo un amigo, todo eso genera como o sea, esas cosas, o sea, las formas no están separadas de los contenidos, ¿no? Entonces, si todos fuésemos como diciendo, o sea, no dijésemos, oye, léete a Deleuze, sino, oye, pues hay un tipo, nos inventamos como una historia, ¿no? Que luego resultaba que era Deleuze, ¿no? Claro, también... En mi pueblo había uno, creo que era... ¿Sabéis que en Madrid hay una farmacia que se llama Farmacia Deleuze? Hermanos Deleuze, y son familia. Ah, sí. Sí, porque una profesora de aquí que se llama Isabel María un día dijo que ella era de Extremadura, de Badajoz, cuando llegó a Madrid vio Farmacia Deleuze y dijo, y entró y les dijo, oigan, ustedes saben que esta farmacia se llama como un filósofo muy famoso, tal, y dijeron que eran familiares. San Bernardo, ¿es? San Bernardo. En San Bernardo. ¿En San Bernardo? Sí, tal vez era la quinta que entraba a decir eso y ellos ya dijeron, sí, somos familiares. A lo mejor, pero imagínate que dices eso, pues, oye, ¿por qué no te lees esto de un farmacéutico de tal? Y después al final dices, oye, creo que se llamaba Deleuze. Estaría guay para la próxima vez que nos pase, porque supongo que esto también nos pasa a veces, la próxima vez que demos una referencia a alguien, que tratemos de ver desde qué punto la estamos dando, ¿no? Estoy pensando cuál fue la última que he dado, pero no... Yo me paso todo el día. Claro, pues ver desde qué punto las damos para... Sí. Porque eso está claro. Por si la das como lección, como obligación, como lo que sea. Y también como si en nuestro proceso las pedimos en algún momento, ¿qué pedimos cuando hablamos de eso? Bueno. Más cosas. Sí, así como frase de coaching, el proceso, el acompañamiento podría ser acoger, abrir, agitar y motivar. Un poco de running y un desayuno sanísimo. Luego la retroalimentación, buscar que la retroalimentación sea una verdadera retroalimentación. Eso no sé cómo es y no sé ni siquiera si debe ser así. Porque esto es como una democracia gratuita de que sea bueno para todos. Pero es que a lo mejor no tiene por qué serlo, ¿no? Porque no es tu momento. No lo sé. Como que el momento de feedback sea un momento de retroalimentación real. También porque, lo decía al principio, como esta cosa tramposa de ya estás aprendiendo, como lo de siempre de tienes que venir igual aunque no se hable de tu trabajo porque estás aprendiendo de ello. Que sí que es verdad, pero son niveles muy locamente diferentes, o sea, no pasa nada, pero son muy diferentes. No es lo mismo que me estés haciendo una analítica a mí que lea yo tu analítica. O sea, aprendo, pues la hemoglobina es una cosa muy guay, pero es la tuya, no sé cuánto tengo yo. Bueno. Luego, asumir que no falta nada y no proyectar necesidades. Para mí del acompañamiento siempre es importante que la última palabra sea la de quien lo hace, la de quien lo está haciendo. Y que las decisiones, porque todas las decisiones dan pie a lo siguiente y creo que esas decisiones siempre tienen que ser de quien está haciendo su trabajo. Que parece una tontería, pero muchas veces no pasa así, ¿no? Como alguien ve clarísimamente lo que tienes que hacer y te lo impone, vamos. Y luego el resto ya... bueno, sí, luego como acompañante también el analizar en qué posición nos colocamos nosotros como acompañado.
porque entendiendo que después, aparte de todo este tipo de acompañamiento sanísimo, democrático y healthy, maravilla, hay otra cosa que es el momento en el que alguien viene y te dice los 10 minutos del final eran largos, esta parte no me gustaba nada y canta súper bien. Entonces, como acompañado en esa situación, ¿cómo acojo todo eso que acabo de recibir? Porque, sobre todo, porque creo que es una responsabilidad por el daño que nos puede hacer eso. Entonces, ¿cómo acojo todas esas cosas que recibo? Que podría ser desde la negación, desde no me digas eso porque no... Bueno, pero es que eso sería un error grande, ¿no? Yo al principio tuve mucho conflicto al principio con lo de cantar y otra cosa era con lo gracioso, o sea, con el humor. Lo pasaba fatal al principio porque yo salía, hay partes en las que cuento cosas que son más graciosas, otras que no, y hay momentos en los que cuento cosas que para mí no son graciosas y la gente se ríe. Y al principio, sobre todo, había momentos en los que era un bucle infinito de desesperación, de momento de ¿pero qué es en serio? ¡Ah! ¿Pero qué es en serio? Enfadadísimo. Entonces, como asumir todas esas cosas está muy guay. Esto lo decía por algo. Por el recibir el feedback del otro que no... y acogerlo. Y lo mismo con cantar. Por ejemplo, yo entraba mucho en conflicto cuando me decía... me llamaron para un festival importante y la comisaria, después de hacer la pieza, vino y me dijo: Anto, qué bien cantas, ¿has estudiado canto? Y me quedé a cuadros porque el curro era una cosa muy densa, en la que cantaba 3 minutos, o sea, no 3 minutos ni de coña, 2. Y el resto era toda una cosa muy densa que era mi curro. Lo de cantar era todo un despliegue de imágenes, todo lleno de imágenes, y una de las imágenes era que cantaba, pero había otra que era un póster gigante de no sé qué, todo así. Y su feedback al terminar fue: qué bien cantas, deberías hacer más cosas cantando. Y al principio, claro, me ofendió infinito, años, pero hasta que te digan eso es muy significativo, porque si lo que destaca tanto de tu trabajo es que cantas muy bien, a lo mejor tienes que regularlo de alguna forma, porque estás confundido, vamos, claramente, ¿no? ¿Qué opináis de esto? Pues que se puede ver desde ese punto de vista y que se puede ver desde otro, pero bueno, aquí también has dicho que la persona está tomando partido en vez de tomar posición, como si la tomamos como un acompañante, entonces tampoco se puede entender, no puedes contemplarlo. No debería, ¿no? No debería. Sí. No, a mí lo que me gusta, por eso decía antes lo de acoger, ¿en qué posición te colocas tú como acompañado? Porque, o sea, dando pues otra vez como happy democracia, como que si ella dice eso es porque hay algo que está pegando muy fuerte de eso. Entonces, ¿cómo lo analizas para que no sea así, si no te conviene, ¿no? O sea, si no quieres? Que para mí, lo contaba como lo del humor porque para mí es lo mismo, ¿no? Si se están riendo tanto, no creo que sean ellos los que tienen el problema, si a ti te conflictúa eso. Pero en el caso del canto tú ya no lo haces. Sí. Lo siento. En conflicto siempre, sí. Pero es que yo creo que ese conflicto es necesario, incluso en ti. Sí, hombre, sí, eso es mi trabajo. De repente pasó de ser una anécdota a ser en lo que trabajo, aunque luego no cante. Yo siempre, como yo no soy artista, siempre he pensado que para los artistas debe ser horrible como que las expectativas que tiene la gente sobre lo que van a hacer. Siempre lo he pensado, siempre, como que eso debe ser horrible. Es muy raro. Y más que sentirte horrible, preso de tu propia... Pero no solo en cosas de... Por ejemplo, un pintor que ya tiene un lenguaje. Yo pienso, ¡qué horror! Tiene 25 años o 30 años y ya va a seguir haciendo cuadros como estos, con distintas variaciones. Siempre me parece como algo muy conflictivo. Siempre lo pienso. Yo lo vivo como algo muy bizarro, además, porque como de repente parece que tienes una proyección de la hostia y que eres lo más famoso del mundo siendo un gañán cualquiera. O sea, que te han visto tu trabajo 30 personas, pero de repente esas 30 personas saben cómo es lo siguiente y es como, pero espérate, ¿y yo qué pinto aquí?
Pero, o sea, para mí el conflicto es como, o sea, son conflictos de ego todo el rato, de yo quiero hacer esto, pero no sé si lo quiero hacer ya por que la gente esté contenta cuando lo vaya a ver, por cabezón, porque aunque quiera hacerlo voy a decir que no por tal. Y luego la cosa esta, a mí me ha pasado, os cuento esto y es bonito, muy friki. Desde que empecé a trabajar esto que os contaba tal, cargo con la cosa de cantas copla y canto copla y es una cosa que es así y que me lo pide la gente como ven a cantar copla y tal. El conflicto es que me encanta hacerlo, o sea, me mola muchísimo, pero mi trabajo no es eso, o sea, mi trabajo es otra cosa y a veces canté coplas, pero ahora ya no. Bueno, cargué con eso mucho tiempo y con la cosa de imagen de Rajoy, imágenes de políticos, Franco no sé qué, contar cosas de mi vida graciosas y cantar. Y de repente yo le contaba a la gente que cargaba mucho con la sensación de un Anto Rodríguez, como una firma. Pues hace poco, la penúltima cosa que estrené, viene un amigo mío, muy amigo mío, artista, a ver un ensayo en el que abría puertas con un hilo solo, o sea, de la Traviata, porque era un ensayo, el primer ensayo de una movida. Y llega mi amigo, se sienta, ve lo que estoy haciendo y al acabar se queda así y me dice, hombre Anto, estoy un poco preocupado. ¿Por? Pues porque, a ver, lo que vi, la otra pieza tal, sí que la veía más tú, pero esto lo veo poco Anto Rodríguez, la verdad. Y fue como, ¿qué es un Anto Rodríguez si no ha visto nada nadie? O sea, no existe esa marca. Pues es muy raro porque, claro, luego la gente viene y te pide esas cosas. Y lo raro es cuando sales a actuar y ves a la cara de la gente hacer como, ¿y no vas a cantar? Es un horror. Sí, es muy raro porque luego es eso, es como de ego de... Yo creo que también tiene que ver con la repetición de los públicos. O sea que lo que deberíamos todos es intentar, bueno, aquí que hay tanta gente que habéis cambiado de país, ¿no? O cambiar de país. Eso es como lo del extranjero de Sennett, o que el sacerdote sea el guerrero y el guerrero sea el sacerdote. Bueno, parece que no es poco, ¿eh? El reparto de papeles. papeles. Parece que no es poco el reparto de papeles, ¿no? Algo así. Como ir a otro sitio donde tú ya no seas, tengas la oportunidad de no ser lo que eres en tu pequeño círculo, porque ya solo en la familia ya eres una cosa, claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces salir de eso, porque probablemente, claro, un Anto, lo que tú dices, ¿no? Te sientes tú ahí súper preso de una cosa, pero a lo mejor te vas a Alaska, no sé, te lo digo porque el cambio de geografía siempre parece como más fácil de cambiar, ¿no? No lo sé. Sí, o tratar de ser responsables con eso, ¿no? Como, bueno, pues cargar con las expectativas que se te cargan, pero ver qué haces con ellas. Es un mojón cuando la gente está esperando... Me pasó en Galicia que la gente... Esto todo grabadísimo, además, todos estos cotilleos. En Galicia... Antes de salir a actuar, subo a imprimir unas cosas, no sé qué, y viene la directora y me dice esto de... Ay, presentándome a unos amigos. Anto Rodríguez, os va a encantar, graciosísimo. Y lo que iba a hacer era un horror aburridísimo, pero porque era así... Entonces salir a actuar y ver la cara de la gente muriéndose de decepción es un horror, porque es como estar como rodeado de niños a los que les estás rompiendo el corazón. Pero claro, no es problema tuyo, o sea, si tú vienes esperando, pues eso, ve la tele o cómprame el concierto. O a lo mejor sí es problema tuyo. Sí, yo tengo muchas dudas. Por no haber sabido cómo gestionar o... esa obra, esa construcción que tú has hecho de Anto Rodríguez, ¿no? Sí, es raro. O sea, quizás tengas que replantear de nuevo la figura de quién es y cómo se postula, se posiciona ante, pues, lo que ha dicho, ante su espectador. Pero tampoco es muy guay. Puedes construir, sino también a veces que la gente construye de ti. Claro. Es la interacción. Claro, pero se construye una figura que no es... Claro, la construcción no es únicamente individual, la construcción es compartida, o sea, es dentro de un diálogo. Uno si no se acciona, no tiene sentido ni se construye. No se construye nada cuando no es profesional, cuando está fuera de lo oficial, cuando no es en centros de arte, sino en centros de cultura, no hay ninguna construcción, porque no tiene, o sea, quiero decir, no tienes esas expectativas. Esa construcción viene cuando se genera, lo digo así muy dogmático, pero es
cuando empiezas a participar en determinados contextos y esos contextos rodean los actores que definen lo que es cultura. Yo creo que no. Yo creo que con tu padre, con tu madre, estás construyendo una figura. Pero es más fácil romperla y cambiarla. La excepción es asumible, ¿no? Bueno. O sea, esa es la que no cambia nunca. Esa es la que no cambia nunca. O sea, no se puede. No, yo creo que sí que cambia. Sí, que es... Bueno, eso es, Dentro del pasado no se puede siempre generalizar, cambia, pero... ¿no? La lógica de la adolescencia, el periodo en el que se rompe, siempre cambia. Creo que es contractual, es una cuestión económica también, ¿no? No sé, no es muy creativo. Ya. No es muy libre tampoco firmar un contrato, como Anto Rodríguez es eso, y lo que espero de ti al contratarte es eso, no por otra cosa. El mito sirve también. O sea, que hayan mitos de ti también sirve como para mover tu trabajo. Sí, Claro. Incluso puedes tomar eso como elemento, como ladrillo para construir. No lo sé, o sea, es que todo se puede mirar desde muchas perspectivas. Claro. Oh, entonces esto. ¿Por qué no? Sí. Sí. Tú lo dices todo. Cuando empiezan a hablar como sobre ti o a crear historias sobre ti, tú entras en conflicto también porque no sabes realmente en dónde situarte o si realmente eres eso. Claro. O si no, como a mí me pasó que es algo, no sé, un poco, no personal, pero una conversación siempre tuve con alguien que estaba también hablando sobre justo la investigación, el máster, sobre las creaciones artísticas y tal. Y estaba como conflictuada hablando sobre que no sabía qué hacer. Y esta persona me respondió y me dijo, bueno, Sofía, pero tú eres otra cosa además de lo que estás haciendo ahora con tu investigación. O sea, tú, si quieres, puedes ser artista, pero realmente eres otras cosas más que no te van a definir tampoco. O sea, que, digamos, el artista no te va a definir un 100% de quién eres tú. Y ahí como que me sentí mucho más aliviada. Sí, está claro, es uno de los conflictos que más se trabaja en el acompañamiento es la distancia con lo que estás trabajando, ¿no? Como o sea, como a nivel psicológico y a nivel de trabajo. De qué es la distancia, si hay que mantener distancia o no. Y lo laboral, ¿no? Como concepto. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué estamos haciéndolo así? ¿Cómo de repente te conviertes en una máquina autoexplotadora rarísima? Haces cosas... Pues eso. Pero construir la decepción también es maravilloso, ¿no? La del espectador. Jo, yo lo paso fatal. Es que aparte, porque para mí entra una cosa de yo sé que tú quieres que cante, pero yo quiero cantar muchísimo, pero es que no puedo cantar porque si no vas a creer que solo canto y la próxima vez vas a querer que cante. Entonces es como tú quieres que cante, yo quiero cantar, pero no lo voy a hacer. Qué horror, qué paternalista, ¿eh? Es un horror. Ya, qué fuerte, me lo voy a apuntar eso porque es un problema. Es como, no sé, el niño que no quiere comer espinacas y el padre que lo obliga a comer espinacas. Y si yo tampoco quiero obligarte y tampoco quieres, pero esto es lo que te va a hacer bien. Claro. Escucharme cantar no te va a hacer bien. Hostia, qué horror, pues entonces tendré que cantar solo otra vez, ¿eh? No. Sí, pues, no, pero no soy ningún salvador de la cultura, eso es un horror, claro. No, está guay, al final va a ser un acompañamiento hacia mí la sesión. Y en eso que dices de que el acompañamiento, ¿tú crees que en el acompañamiento de los procesos estaría bien como que en todo proceso de acompañamiento se revirtiesen para que hubiese esa, no sé cómo lo has llamado, como que fuese feedback en los dos lados? Retroalimentación. Retroalimentación, que se revirtiese el papel. O sea, yo ahora te he estado acompañando un rato, ahora tú acompáñame a mí. Porque yo muchas veces veo en el acompañamiento de los procesos que hay mucha desigualdad entre los pares, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, como que porque hay muchos, por prejuicios en realidad, ¿no? Por los roles, por los prejuicios de qué rol le corresponde a cada cual, ¿no? Claro. Unos son siempre los eternos acompañantes de los procesos y otros los eternos acompañados de los procesos, ¿no?
Y si siempre se dijese, venga, pues un ratito, ahora yo he sido, es como los juegos también, una vez más, ¿no? Ahora yo ya dejo de ser policías y ladrones, pues ahora te toca a ti ser ladrón y eso a lo mejor también sería interesante. Nunca lo he probado así, o sea, tan riguroso. Yo para el acompañamiento siempre me guío más por intuición, como por quién quieres que te acompañe y a quién quieres acompañar tú. Como que también es no es el acompañado el que elige y el otro se lo come, es como un acuerdo. ¿Pero no piensas que el que alguien quiera acompañar a alguien en el proceso va a depender bastante de que esa persona también reciba esa retroalimentación y eso? Claro. Y entonces eso a lo mejor, pues a veces se soluciona cambiando. Sí, pero o sea, yo nunca igual habría que probarlo a ver qué pasa, ¿eh? Yo nunca lo había probado así porque como el acompañamiento al final yo puedo acompañarte a lo mejor muy bien a ti en el proceso, pero tú no tienes por qué acompañarme bien a mí. O sea, podrías acompañar a lo mejor a otra persona. Y también porque dentro del acompañamiento acaba todo, o sea, en general hay mucha cosa psicológica, ¿no? De apoyo, de sabes que estoy contigo y de que tu trabajo mola mucho y confía en lo que estás haciendo y tal, que de repente cambiarlo al revés es un poco tramposo, porque si yo pero o sea, como en que tu autoestima, en cuál de los dos lados está, pero no sé, habría que probarlo, igual también es un feedback o a lo directo. mejor no cambiarlo tanto directamente, sino que hubiese como momentos de pausa en las que, como de evaluación de quien está acompañando, de decir, bueno, pues por ejemplo, hasta dónde he llegado en este acompañamiento y qué he recibido yo. No sé, es que yo creo que también separar tanto lo acompañado de lo acompañante, ¿no? Sí. A veces es difícil. Y cuestionable, ¿no? O sea, como raro. Porque, por ejemplo, antes, otra vez, estaba aquí viendo mis notas, lo de acompañamiento es no dar referencia tipo tienes que leer. Pero es como cuando la gente va al médico de la Seguridad Social y sale indignada porque no le han recetado nada, ¿no? Claro, claro. Es que yo me encuentro fatal y no me ha recetado nada, porque no. Y yo también, por ejemplo, como profesora, como docente, también es como que te metes en esa rueda de, pues es que si esta o este se va sin que yo le haya recetado dos pastillas de Deleuze y 3 de no sé cuántos, va a decir, y esa persona viene a que se le recete. También, por eso digo. Claro, también en la posición de acompañado, ¿cómo te posicionas tú, no? Porque yo en lo que veo la retroalimentación clara es en el momento en el que los dos estamos trabajando en algo juntos. Claro. Eso. En el momento en el que es como dame en un spa, ya es muy raro porque no va de eso. Porque si no sería proyectar todo el rato lo que quiero que sea tu pieza. Vale. Y viceversa, ¿no? Claro, sí, para mí todo esto está como pensado desde el acompañado. O sea, desde qué quiero yo. Como que creo que sería importante tener despierta esa reflexión en cada quien, ¿no? También hay momentos en los que no necesitas que te acompañe nadie y momentos en los que lo decides tú, como me voy a ir a dar la hostia porque tengo que dármela ahora mismo sin que nadie me acompañe. Tú hablas del acompañamiento en distintos momentos, ¿no? Como al finalizar la obra, después de presentarse, pero también en el proceso de investigación. ¿Hay alguna diferencia entre el momento en el que se hace el acompañamiento? Yo creo que sí. O sea, igual podría, así, hablando en términos abstractos, poéticos, no, porque sería lo mismo, ¿no? Como ir dando el espacio para que sea lo que tiene que ser. Pero creo que sí cambia en cuanto a la intensidad y en cuanto al foco en las cosas, ¿no? Como creo que hay un momento en el que, sobre todo teniendo en cuenta que siempre estamos limitados por tiempo, por condiciones y tal, porque si fuera un proceso eterno, pues supongo que sería diferente. Pero que hay un momento en el que lo que estás trabajando empieza a formalizarse de una forma más concreta y esa formalización ya requiere una atención diferente. Hay un momento en el que eso va a entrar en contacto con otra cosa, llámese público, llámese lo que sea, y eso también requiere una atención diferente, ¿no? Hay un momento en el que se supone que se cierra el proceso y eso también requiere, es como que se van despertando focos en diferentes direcciones, creo yo. Yo, por ejemplo, a mí me acompaña gente durante el proceso casi siempre y me acompañan de forma muy diferente. Pero uno de los acompañamientos que pasa siempre es que 3 días antes de actuar viene María Jerez, ve el ensayo y me dice,
es todo siempre una catástrofe, porque está todo fatal, porque es como no ha dado tiempo a nada. Entonces lo ve y dice, la tercera salida igual la tenías que hacer por la derecha mejor, porque si no se hace muy pesado. Esta parte es un horror, esta parte no sé, es muy bonito, esta parte no sé, Anto, no sé. Y luego saca notas y dice, lo de la bandera quítalo, lo del mueble no sé qué, o sea, corrige la pieza, 3 días antes, la ensayo 2 días y estreno. Eso siempre es así, y es todo lo contrario de lo que acabo de decir. Pero eso, o sea, como todo el proceso hasta llegar ahí sí que va más por ese lado, ¿no? Como de que en cada momento se necesita una cosa diferente. A mí lo de María 2 días antes me ayuda la hostia. Hay otros amigos que lo intentan hacer y es un fracaso absoluto porque los mato cuando hacen eso. ¿A ti te ayuda eso, no? Con María sí, con otra gente no. Pues eso es como lo que decía Selina antes de seleccionar, elegir Claro. quién es. Claro, es eso. Pero, por ejemplo, no sé si sería igual de productivo mi acompañamiento a María que el de ella conmigo, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahora José me acompaña a mis proyectos y yo a él, y nos acompañamos más o menos igual. Óscar me acompaña en otras cosas, o sea, como que cada persona... Claro, pero es un juego pautado. O sea, habéis pautado que él o ella sea tu acompañante y tú serás acompañado, y tú en otros momentos actuarás de acompañante. Es pautado en bidireccional. Sí, entre nosotros sí, pero porque se da así también, Claro. o sea... Y esto sí que es una cosa que he compartido mucho con ellos justamente con Poderío Vital, por el conflicto que ellos tienen siempre con el feedback. Como el trabajo de Poderío Vital no encaja claramente, o sea, utiliza muchas cosas que parece que tienen una forma de hacerse clara, pero luego justo lo que ellos proponen es lo contrario. Entonces el feedback siempre es desde lo que falta, cómo debería ser, qué cosas no funcionan, es muy largo esto, o sea, como juicio todo el rato de cómo debería ser la pieza, y para ellos siempre es la destrucción porque nunca reciben un feedback que pueda ser para seguir trabajando. Es como, dejad de trabajar ya. Guay. Con ellos he pensado mucho estas cosillas. Y luego se nos echa el tiempo encima, entonces... Quería proponeros unos ejercicios, lo que pasa que no sé si es mejor que sigamos hablando y que hagáis los ejercicios por vuestra cuenta o hacer los ejercicios... ¿El qué? ¿O necesitas acompañamiento? Acompañamiento vital. No, porque los ejercicios no da tiempo a hacerlos todos, sin duda, pero si hacemos uno y luego venimos y hablamos, o mejor os cuento todos... No, mejor hacerlo, ¿no? ¿Hacemos? Mejor hacerlo, sí. ¿Nos puedes contar? Os cuento todos y hacemos el del paseo, yo creo. Yo había pensado para trabajar la idea de mantenerse en la pregunta y empezar a probar el encuentro de acompañante y acompañada, hacer una especie de mapa de preguntas en el que partimos de una pregunta que nos hacemos en nuestra investigación y de esa pregunta intentamos sacar otra, esto sobre el papel, me refiero. O sea, como hacer una especie de esquema de preguntas donde nunca respondemos ninguna pregunta, sino que las reelaboramos y las potenciamos. Lo más guay de ese ejercicio es el tratar de hacer preguntas honestas, en las que no sabes la respuesta. Porque si sabes la respuesta habría que reformular la pregunta de otra forma, para que no sea solamente un trabajo de cómo explico de la mejor forma lo que quiero que el público aprenda. Sería hacer las preguntas así y teniendo en cuenta también el cómo nos situamos a nosotras dentro de las preguntas de nuestra investigación. Esto es todo Benjamin y Didi Uberman y demás, de cómo cómo las preguntas que planteamos en la investigación, nosotras formamos parte de ellas. Benjamin hablaba en El autor como productor de cómo la literatura política se supone la literatura política se escribía desde arriba y desde afuera, como alguien que ve qué está pasando en el mundo y desde esa posición sabe cómo tiene que hacerse para que el mundo vaya bien. Y Benjamin dice como hasta que el autor no se meta dentro y mire hacia alrededor y hable desde ahí, el otro es una ficción que no está en eso que quiere cambiar de lo real. Entonces a mí me gusta mucho pensar siempre, y en los proyectos muchas veces lo que me he encontrado yo acompañando procesos es que hay momentos de atasco
en los que lo único que ayuda para salir de ese atasco es saber qué posición ocupas tú dentro de tu investigación. O sea, cómo te haces las preguntas hacia ti. Es complicado, pero en esto sí que ayuda mucho el acompañante, por ejemplo. En alguien que está trabajando sobre la interacción y de repente hay un bloqueo muy grande sobre su investigación porque quiere trabajar sobre la interacción, pero lo que está haciendo todo el rato es proyectar dispositivos en los que comprobar cómo reacciona la gente en X y qué preguntas de esa investigación puedes hacerte desde ti. De cómo, no cómo afecta la interacción en ti, pero quién eres tú dentro de todo esto y qué haces tú en todo esto y qué te estás preguntando. Esto porque yo asumo que no estamos fuera del mundo y que no hemos venido aquí a transmitir el mensaje salvador que ya sabemos, pero que la gente por ignorante no